Bueno, después de esa interrupción con el Internet, les dije que agreguen a su línea de tiempo el incidente de la Bahía de Cochinos. Es en 1961. Les estaba explicando. Si pueden ver mi pantalla, cuando la Revolución Cubana gana, los revolucionarios cubanos eran socialistas y estamos en la Guerra Fría. Estados Unidos no quería que hubiese un gobierno socialista en Cuba. Entonces Estados Unidos ordena una invasión. Esta invasión se va a llamar la invasión de la Bahía de Cochinos. Presten atención. John F. Kennedy, a ver, les voy a poner una foto. A ver, miren, si pueden ver mi pantalla, esta es una foto de la invasión de la Bahía de Cochinos. Estados Unidos va a comenzar a entrenar refugiados cubanos. Va a agarrar cubanos que estaban en contra de Fidel Castro y los va a entrenar. Les va a dar armas, les va a dar tanques y les va a dar entrenamiento militar. Porque recordemos que estamos en la Guerra Fría. Entonces, Estados Unidos envía una invasión a la Bahía de Cochinos y los cubanos derrotan a las tropas estadounidenses que estaban invadiendo. Los revolucionarios cubanos, comandados por Fidel Castro, derrotan la invasión de Bahía de Cochinos. De tal modo que Estados Unidos ya nunca más va a volver a intentar una invasión a Cuba. Por eso es importante el incidente de la invasión de Bahía de Cochinos, porque ese fracaso de Estados Unidos por invadir Cuba va a ser el último intento de los gringos por apoderarse de la isla con una invasión militar. Espero que ya lo hayan apuntado. 1961, la invasión de Bahía de Cochinos, y fue ordenada por John F. Kennedy. Otra fecha importante, apúntenla, la crisis de los misiles. La crisis de los misiles. ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez de la crisis de los misiles? A ver, Rafa, ¿quieres opinar? Sí, he escuchado hablar de la crisis de los misiles, porque puedo explicar más o menos de lo que trata. Claro, por favor. Bueno, es que Estados Unidos tenía una base de misiles, si no me equivoco, en Turquía, misiles nucleares, y pues la URSS a ver que pues corría riesgo de que podía haber un ataque nuclear, pues decide mandar, entre comillas, en secreto, porque al final enteraron todos, mandar misiles a Cuba para que pueda también tener una base y poder bombardear esto de Washington. Exactamente, Rafa, te ganaste un puntote. Justo como Rafa lo acaba de comentar, la crisis de los misiles es probablemente el momento más cercano que hemos tenido de irnos a la Tercera Guerra Mundial. La crisis de los misiles es el momento más cercano en donde la Unión Soviética y Estados Unidos en la Guerra Fría estuvieron a punto de enviarse misiles nucleares mutuamente. Eso fue en 1962. Apunten. Les voy a poner crisis de los misiles y, a ver, Sujei nos comenta, igual lo llamaron la crisis del Caribe o la crisis de octubre. Ok, muchas gracias. No sabía, yo lo conocía como la crisis de los misiles. La crisis de los misiles, 1962. Les voy a explicar qué ocurrió en la crisis de los misiles. Miren, esta foto es de los misiles de Estados Unidos y aquí pueden ver a John F. Kennedy. Miren, cuando John F. Kennedy invade Cuba en la invasión de la Bahía de Cochinos y Cuba, muy enojado, le pide ayuda a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, como Rafa nos comentó, le envía misiles nucleares a Cuba. Le envía armamento nuclear a Cuba. No le envía armas, no tanques, misiles nucleares. Misiles nucleares que estaban viendo
a las ciudades de Estados Unidos. Es más, miren, ay, no les puse la foto. Ay, no les puse la foto, ni modos. Es que había una foto en donde se veía el radio de los misiles de Cuba, pero no importa. A ver, miren esta foto del Caribe. Cuba prácticamente está al lado de Estados Unidos. Aquí la Unión Soviética había puesto misiles en secreto y eran misiles que estaban apuntando a las principales ciudades de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos descubre que Cuba tiene apuntado misiles nucleares a Washington, es cuando comienza la crisis de los misiles. Estados Unidos ordena que los misiles que tenían en Turquía, porque Estados Unidos tenía una base militar en Turquía, pide que los misiles de Turquía apunten a Moscú. De tal manera que por casi un día entero hubo tensión mundial porque Cuba tenía apuntado misiles nucleares a Washington y Turquía tenía misiles apuntados a Moscú. Con que hubieran apretado un botón, hubiera comenzado una guerra nuclear. Una guerra nuclear que hubiera destruido absolutamente todo, damas y caballeros. Afortunadamente, no ocurrió, solo nos dimos un susto, pero al final de la crisis de los misiles, Cuba acepta desarmar los misiles nucleares y Turquía acepta también desarmar sus misiles nucleares. Pero en este periodo de la historia, en la crisis de los misiles de 1962, estuvimos a punto de irnos a la Tercera Guerra Mundial y que pudo haber sido una guerra nuclear, pero no ocurrió. Estuvimos a punto porque Cuba estaba apuntando misiles nucleares a Estados Unidos. Y por último, John F. Kennedy es asesinado en 1963. No sabemos, uno de los misterios de la historia es que no sabemos por qué mataron a Kennedy. La persona que disparó, el francotirador que disparó, lo mataron. La policía lo mató porque el tirador, el francotirador que le disparó, se escondió en una bodega. Entonces la policía entró y le disparó y lo mataron. Entonces nunca hemos sabido por qué mataron a Kennedy. Tal vez si el tirador estuvo solo, si alguna organización secreta lo ayudó, si los comunistas le pagaron, no lo sabemos. John F. Kennedy murió de un balazo en la cabeza en 1963. Y bueno, a ver, Rafa, ¿quieres opinar? Sí, maestro, esto de un pequeño dato que también es relevante y a la vez no, es que esto de esto de señor Kennedy, tenía un hermano que es Robert F. Kennedy. Igual cuando se enteró de la muerte de su hermano, él se postuló para presidente. Pero hay una cosa que yo le digo que es la maldición de los Kennedy, porque también su hermano, como en plenas elecciones, también muere. Y con respecto a John F. Kennedy, recibió 6 disparos, uno en el corazón y varios en el torso. Como dato nada más. Ok, eso no lo sabía. Pensé que únicamente le habían dado un balazo bien colocado. Muchas gracias, Rafa. Lo que comenta Rafa es muy interesante. Existe la maldición de los Kennedy. La mayoría de los hombres de la familia Kennedy que intentan entrar a la política han muerto. Creo que hay otro Kennedy que también murió en los 90s, pero sí, todos los varones Kennedys de la familia Kennedy que han intentado entrar a la política han muerto o los han asesinado. Entonces se cree que la maldición de los Kennedy pues todavía sigue existiendo. Pero sí, muchas gracias por el aporte, Rafa. Y pues bueno, un último dato que no es menos importante. John F. Kennedy, después de todas estas crisis, la invasión de Bahía de Cochinos,
la crisis de los misiles y el asesinato de John F. Kennedy, Estados Unidos va a desarrollar lo que se conoce hasta la fecha como la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional, a ver, a partir de este momento, Estados Unidos va a intervenir en todos los países de América Latina con la excusa de que está protegiendo la seguridad nacional. Por ejemplo, oye, Estados Unidos, ¿por qué mataste a ese candidato? Por seguridad nacional. Oye, Estados Unidos, ¿por qué mataste a esas personas? Por seguridad nacional. Oye, Estados Unidos, ¿por qué derrocaste a ese presidente democrático? Por seguridad nacional. Esa excusa de la seguridad nacional, esa excusa que va a desarrollar Estados Unidos de que se están protegiendo para invadir otros países, va a comenzar como consecuencia de la Revolución Cubana, de la Bahía de Cochinos y de la crisis de los misiles. Porque Estados Unidos dice, no vamos a permitir que haya comunismo en América. Básicamente la doctrina era una excusa, exactamente. Es hasta la fecha. De hecho, ustedes saben, bueno, actualmente Estados Unidos tiene un pacto secreto con el gobierno mexicano. Repito, actualmente Estados Unidos tiene un pacto, sí, me preguntan si aún sigue, sí. Estados Unidos tiene un pacto secreto con el gobierno mexicano. El gobierno mexicano tiene la obligación de detener a los inmigrantes guatemaltecos para que evitar que los inmigrantes de Guatemala lleguen a Estados Unidos. Estados Unidos le obliga al gobierno de México evitar que los inmigrantes de Guatemala crucen México. Entonces el gobierno mexicano lo que hace es o los encarcela o los deporta. Eso que ocurre, esa crisis de migración que ocurre, está motivada por la seguridad nacional. Estados Unidos le dice a México, oye México, tú tienes que deportar a todos los guatemaltecos. ¿Por qué? Por seguridad nacional. Y con esa excusa, Estados Unidos puede hacer lo que quiera. Porque según se están protegiendo. Pero es una mentira, es la excusa que van a usar para invadir otros países. Y van a iniciar los golpes de Estado en todos los continentes. ¿Alguien sabe qué es un golpe de Estado? A ver, Rafa. Es cuando una persona o un grupo de personas derrocan a un gobierno a base de la fuerza y toman el poder. Usualmente son generales, cosas así. Por ejemplo, el ejemplo que puse acá en Nochet, en Chile. Exactamente. Muchas gracias, Rafa. Te ganaste tu puntote. Ay, Jimena, ¿quieres opinar algo? ¿Quieres opinar algo? Dos cosas. ¿Por qué no ocupan también esa excusa de, de proteger? Tipo, sí. A ver, ¿puedes repetir tu pregunta? Sí, 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 que ¿por qué no ocupan esa misma excusa los otros países para, según... Oye, Jimena, se escucha muy cortado. No te pude entender bien. Escríbelo en el chat y te voy a intentar responder. Maestro, A ver, ¿qué pasa ahí? no, lo que dijo Jimena, que por qué solo Estados Unidos utiliza la seguridad nacional, no todos los países. Porque es una buena pregunta. Porque Estados Unidos tiene una doctrina que se llama la doctrina Monroe. La doctrina Monroe dice que eso es lo que piensan los gringos, que Estados Unidos tiene el deber de proteger al continente americano. Eso es lo que dice la doctrina Monroe,
que nuestro continente debe estar cuidado y protegido por Estados Unidos. Estados Unidos, por la doctrina Monroe, se cree como el policía del continente. Y como los demás países no tienen el poder de Estados Unidos, pues le permiten hacer lo que quiera. Y ahora, Johan Urueta nos pregunta, ¿qué es lo que pasó en Venezuela exactamente? En Venezuela, Venezuela es comunista. Entonces, Estados Unidos quiere derrocar el gobierno de Maduro porque consideran a Maduro una amenaza a la seguridad nacional. Consideran que Maduro es un peligro para los venezolanos, todo entre comillas, ¿eh? Consideran que Maduro es un peligro para los venezolanos y con la excusa de la seguridad nacional están intentando derrocarlo. El problema es que mientras intentan derrocar a Maduro, el pueblo venezolano está sufriendo porque los gringos están bloqueando el comercio, están boicoteando, están desestabilizando el país porque consideran que es una amenaza a su seguridad nacional. Por eso Estados Unidos está casi en guerra fría contra Venezuela, por la excusa de que son un peligro para la seguridad nacional. Por eso es toda esa matanza, sí. ¿Y por qué no lo hacen de una vez? Porque, porque Maduro fue elegido democráticamente y no podemos, no podemos exigir que Estados Unidos haga un golpe de Estado. Ahorita, cuando veamos la Operación Cóndor, vamos a ver qué pasa cuando Estados Unidos mata a un presidente, porque ya lo han hecho antes. Jimena nos dice, ¿por qué Estados Unidos no mata a Maduro? Porque ya lo han hecho antes. Estados Unidos ya ha mandado a matar presidentes, y cuando Estados Unidos mata a un presidente, por lo general le va peor al país. Mataron al presidente de Chile, mataron al presidente de Brasil. Cuando Estados Unidos mata a un presidente, por lo general le va peor al país. O sea, ya lo han hecho antes. Por eso yo creo que no es una solución viable pedir que Estados Unidos se meta en Venezuela. Yo creo que Venezuela debe encontrar una solución por ellos mismos. No debemos permitir que otro país intervenga. Los mismos venezolanos van a poder solucionar sus problemas. ¿No se supone que el mismo país quiere muerto a Maduro? No estoy tan seguro de cuál es la opinión de Venezuela. Pero oigan, nos queda un minuto. Si se acaba el tiempo, vuélvanse a conectar. Bueno, no tiene caso que se vuelvan a conectar. Ya se va a acabar el tiempo. Si se acaba el tiempo, se acaba la clase y nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de Richard Nixon y de las dictaduras. Vamos a ver todo lo que hizo Estados Unidos en América y por qué que Estados Unidos se mete en Venezuela no es buena idea. Igual lo del golpe militar, ¿no? Que le afectó a Venezuela y Brasil. Sí, hubo muchos golpes militares patrocinados por Estados Unidos.